también es un tema que a mí me preocupa, que lo que hablábamos, que el tema de aborto, o sea, me preocupaba que las chicas jóvenes salían a las marchas y creían que la ley salió enseguida, no, o sea, desde el 84, claro, que hay una lucha. Así que la fotografía sirve para esto, para mostrar que todo es un proceso. la historia. Claro, y además, o sea, que hay mucha gente que empezó hace muchos años y que realmente ver todo este triunfo, pero no es de ahora, es de mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo me voy a sincerar. En realidad siempre me presento como fotógrafa, pero yo soy militante fotógrafa. Me pongo en primer plano como militante política y la fotografía es mi herramienta desde hace muchos años. No es fácil encontrar una manera de militar que a uno la represente, y a mí la fotografía realmente me representa y puedo decir muchas cosas y las puedo decir sin mediaciones. Entonces, pero siempre desde ese lugar comprometido con la política, sí, y los derechos humanos. Desde la dictadura, digamos, me comprometí. Y teníamos una duda. ¿Cómo fue que te acercaste a la Dorrego? A mí lo que me pasa siempre con la fotografía es que cuando me acerco a un lugar político termino sacando fotos solo de esa organización. Hace muchos años, en el 2015, empecé a poner con militantes del barrio cartelitos de Frente para la Victoria, las elecciones, y tiempo después nos empezamos a juntar un montón de grupos que en distintos barrios y en distintas provincias habíamos armado cartelitos. En una de las reuniones antes de la pandemia lo conocí a Marcelo Cerodio en la casa de Osvaldo y Graciela, que eran de este grupo de cartelitos con K, que además habíamos coincidido y eran padres de una compañera de mi hijo, de Mariano Acosta, y que, bueno, habíamos sido padres acompañando a nuestros hijos que eran muy militantes políticos también, así que ya nos conocíamos y coincidimos, y a Marcelo lo conocí ahí. En esa cena me contó que él estaba viendo unas reuniones que habían alquilado un local acá enfrente de la UTN, y yo dije, ay, pero yo vivo ahí y hace años que estoy queriendo participar en algún local, en alguna agrupación, en esta zona de Almagro, que es límite con Palermo, que tiene características prácticamente del querer ser, y que realmente acá yo milito hace mucho en la comuna, desde el 2009, 2010, desde antes de la conformación de los consejos consultivos de las comunas, y hacía falta un lugar, un espacio donde yo me sintiera que éramos pares, digamos, ¿no? Gente grande, ya de muchos años de militancia, con una experiencia y sin la necesidad de salir como locos a la militancia, sabiendo lo dura que es la militancia. Así que cuando me dijo Marcelo, me incluyeron en el grupo y justo se largó la pandemia. Entonces yo empecé a participar en pandemia. Y bueno, me encantó como los conocí, que no, Zoom. Por Zoom, era todo por Zoom. Entonces, pero me empecé a integrar y sentía que eran pares realmente. No es fácil encontrar un lugar de militancia donde una se sienta que está en un lugar correcto, donde uno puede decir lo que quiera, o sea, lo que piensa, sin sentir ni que te van a demonizar o que te van a decir, oh, no, o sea, que teníamos experiencias parecidas también. Entonces, mi viejo era fotógrafo, pero mi viejo hacía publicidad, hacía muchas fotos de viajes para direcciones de turismo, hacía modas. Acá yo me acuerdo
Norma Nolan, quizá ustedes se Sí. acuerden, que fue Miss Universo, nuestra Claro. Miss Argentina. Argentina. Bueno, yo la conocí porque mi papá le sacó fotos y yo me acuerdo de chiquita, ¿no? De haberla visto. Pero en dictadura yo empecé a retratar las luchas, encontré esa beta militante mía que no había tenido formación política ninguna y bueno, fue como así, un despertar en mí y empecé a retratar a las madres y a los militantes en plena dictadura y así protegí el archivo y con Breno, mi compañero fotógrafo también, empezamos a sacar fotos que no se publicaban en ningún lado y las guardaba. Revelábamos y las guardaba. Ujú. Bueno, sí fue. Además me empecé a involucrar afectivamente, por ahí imposible no involucrarse emocionalmente. Para mí fue... la verdad que era vivir la tragedia acompañándolas, viéndolas a las madres con esa cara de dolor, era imposible no involucrarse. Sí, en realidad yo nunca milité dentro de las organizaciones de derechos humanos, sino que él las acompañaba fotografiando. Cuando a fines de la dictadura yo ya me había acercado al PI, así que empecé militando en el PI. Cuando comienza la democracia, mi hija empieza la escuela primaria y empiezo a ver lo que pasaba dentro de las escuelas y siento que ese era el lugar donde yo quería participar porque adentro había un nivel de fascismo también que era tremendo. Y entonces, bueno, dentro de las escuelas no se podía militar con bandera política, así que decidí dejar el PI y empezar a participar en las cooperadoras de dos escuelas. La primera donde fue mi hija en Parque de los Patricios y después en San Telmo, que ahí estuve muchos años. Y bueno, pero en ambas escuelas enseñé en las clases de ciencia, fotografía, enseñé a revelar, sacamos fotos de los barrios, hicimos muestras. En la escuela de San Telmo hicimos una revista con los chicos y salíamos a pasear y a hacer excursiones, los llevamos a muestras, los llevamos a casa de gobierno, los llevamos a muchos lugares, era un grupo de padres muy interesante. Bueno, yo empecé mi militancia política después del PI, pasé a una organización de base que en las escuelas, ¿no? Que, todas las fotos durante la dictadura quedaron guardadas, después cuando empieza la democracia empezamos a archivar y era un caos todo hasta que empecé a ordenarlo en carpetas. Y bueno, después terminamos, bueno, vendía fotos del archivo, entonces muchas fotos de las madres en esa época salieron en otras revistas y también hacíamos muestras, pero muy poco en realidad porque todavía no estaba este auge de las muestras de derechos humanos. Con los años empezamos a organizar el archivo de las fotos de los 80 que sacamos con Breno. Por eso le puse el nombre Archivos Alsember 40, porque son fotos que sacamos en los años 80, que son alrededor de 45.000 fotos negativos, analógicos, que sacamos hasta el 90 que nos fuimos, hasta el 89 que nos fuimos a vivir a Italia. Entonces eso está armado en carpetas y bueno, hay una parte digitalizada, pero es todo un trabajo enorme. Hace unos años lo doné al archivo, a la Facultad de Filosofía y Letras, para que, bueno, organizarlo, catalogarlo, digitalizarlo, y es un trabajo enorme en el cual estamos pidiendo ayuda sobre todo a gente de nuestra edad que hemos vivido los 80 y que tenemos... Para catalogarlo. Claro, para identificar a todos los personajes de la política en esos años que tuvieron tanto protagonismo. Y que, bueno, ya nos vamos olvidando nosotros, así que tenemos que preservarlo para
para el futuro, para que los jóvenes tengan por lo menos los datos de los nombres. Pero y que son después rollos revelados, pero no, claro, no son las copias. carpetas, sí, son carpetas con negativos. Mm. Y bueno, eso se digitaliza y son parte de un archivo digital. Y bueno, yo con ese archivo lo que vengo haciendo desde hace muchos años son muestras de fotos, sobre todo generalmente imprimo muy grandes, fotos muy grandes, para que se vean las caras de las personas. Y bueno, esas fotos generalmente las llevo a escuelas, universidades, centros culturales, y bueno, sirven de apoyo para todo lo pedagógico, digamos, y además también para que la militancia conozca, digamos, cómo fue. ¿Y cuál es la salir. recepción en las escuelas? Fantástico, porque realmente, por un lado, es un apoyo a los docentes, ¿no? A los docentes que están enseñando algo que no tiene imagen para los pibes. Es muy difícil, porque ¿cómo se imaginan que fue la lucha por la democracia? Hay un tema que a mí me preocupa mucho, que no hay conciencia de que cada derecho ha sido luchado y conquistado y que puede ser perdido. Lo vemos muy fácil hoy, que todos esos derechos que nosotros creíamos que ya nos pertenecían, podemos perderlos. Y lo más tremendo es que los jóvenes no tienen idea, porque ni siquiera lucharon por ninguno de esos derechos. Hay algunos derechos que son internacionales, las 8 horas de trabajo, por ejemplo, tampoco el Día Internacional de la Mujer. No hay conciencia de por qué se llegó a tener un Día Internacional de la Mujer, ni por qué el Día del Trabajo, ¿no? O sea, no hay conciencia. Y bueno, la fotografía, como el cine, es material de gran valor para justamente enseñar la historia. ¿Y los siluetazos en este marco qué serían? Claro, los siluetazos nacieron, en realidad lo que empecé a proponer con los docentes en las escuelas era hacer collage con fotos. Yo llevaba fotocopias de las fotos de las madres y los chicos empezaron a hacer collage, digamos, ¿no? Recortar, pegar, y entonces una manera de apropiarse de las imágenes. Y en una escuela armaron una silueta y pegaron adentro las fotos. Así nació el siluetazo. Y entonces lo empecé a convocar a Julio Flores, que fue uno de los creadores del siluetazo en el 83, uno de los estudiantes de arte de la Pueyrredón, que convocaron para hacer ese gran siluetazo, para mostrar el espacio que ocupa cada uno de los desaparecidos. Que bueno, se sigue ahora, haciendo en la actualidad, ¿no? Claro, los siluetazos hoy tienen distintas características, ¿no? Depende, o sea, se le ponen los nombres de las personas. Generalmente se hace en un ámbito donde hubo desaparecidos, entonces se le pone el nombre, y lo que nosotros hicimos con las fotos es llenarlo de fotos de las luchas de las madres y agregar las fotos de las caras. Muchas veces lo hago con hijos, entonces le ponen las fotos de sus padres y las fotos de todas las luchas Sí, porque en la Plaza de Mariano Boedo, que este año, en la muestra de las artes, hicieron un siluetazo. Ah, ¿lo hicieron? Sí, ahí lo hicimos varias veces. Yo vi que, viste, bueno, como no muchos, pero hicieron varias figuras y bueno, después las colgaron. Porque hemos hecho también en la Santa Cruz, hicimos hace varios años, hicimos por los 12, hicimos las 12 siluetas, que esas las tienen ellos que las cuelgan. Claro. Lo insólito es que algunas han desaparecido, se las llevan a la casa. ¿Sí? Alguien se las lleva. Ay, qué impresión. Sí. Mónica, en el 2022, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires te declaró como personalidad destacada de la ciudad. Ese reconocimiento, ¿en qué lo fundamental? Bueno, sí, destacada en los derechos humanos, ¿no? En la lucha por los derechos humanos. Bueno, evidentemente todos estos años que acompañé, me emocionó mucho, la verdad, cuando me dijeron, porque bueno, fue realmente
un reconocimiento del trabajo. Creo que yo lo comparto con todos los luchadores, porque realmente somos militantes de tantos años. Y realmente fue muy emotivo. Y estaba rodeada de militantes, así que era realmente compartido con todos. Así hago las fotos muy grandes que llevo a las escuelas, los centros culturales, pero bueno, es distinto ver una foto de este tamaño que verla de este tamaño, ¿no? Porque es mucho más impactante, y además cuando te encontrás en una sala donde son todas fotos así, son muy grandes. Bueno, estas son de ¿Esto qué es un libro? Es un libro que sacaron unos amigos que bueno, por política se fueron a vivir a Italia, y nosotros vivimos ahí también en los 90. Y bueno, es la historia de ellos, que está atravesada por la política, porque él estuvo preso, y entonces, bueno, cuenta también varias historias, y me pidió las fotos que, bueno, enmarcan. ¿Y miradas? Miradas es una muestra que estuvo varios años circulando por distintas provincias y en el Congreso, en la legislatura, estuvo en distintos lugares. Y son todas obras de artistas muy buenos que trabajaron con mis fotos. O sea, a partir de tu foto hicieron el Claro, trabajo. cada una hizo Qué bueno. 20 obras maravillosas, una muestra enorme que, hermoso. bueno, ahora en pandemia quedó colgada en la casona de Humahuaca, y nos fuimos repartiendo. Y esta es, digamos, la última muestra que hice, que usó los dos tiempos, ¿no? O sea, los 80 y hoy. Claro. Esta muestra se llama Democracia, 40 años, luchas, conquistas y asuntos pendientes. Ellas las protagonistas. Esta primera serie son 10 vanas donde las mujeres son las protagonistas. O los temas de género, ¿no? Porque, por ejemplo, acá está la CHA en las primeras salidas, la marcha por la CONADEP, apoyo, y acá está Carlos Jáuregui. Y estos son los últimos años, como también los jóvenes, ¿no? Claro. Han incorporado el tema de género de una manera, se han apropiado, va a ser imposible. O sea que vos te involucraste tanto con el tema de derechos humanos como con el tema de la lucha de las mujeres en particular. Claro, Y de las minorías, en este caso. claro, sí, las minorías. El tema de la patria potestad, por ejemplo, en el 55, nosotros ya teníamos la ley de patria potestad, pero en el 55, en el golpe, la sacan. Quiere decir que las mujeres, para sacar del país a sus hijos, tenían que pedir autorización al padre. Ahora el padre se los podía llevar a cualquier lado. Sí, Se hizo yo me acuerdo. una militancia que en el gobierno de Alfonsín se recuperó. Y esta es del 2020, donde están las primeras luchadoras por el aborto, y Dora Koledeschi, Nelly Piancheski, Nina Brugo. Acá están, de espalda están todas las chicas jóvenes aplaudiéndolas, que a mí me emocionó, es una foto que amo realmente. Fotaza. Y bueno, con el tema bueno, esto también es un tema que a mí me preocupa, que lo que hablábamos, que el tema de aborto, o sea, me preocupaba que las chicas jóvenes salían a las marchas y creían que la ley salió enseguida, no, o sea, desde el 84, claro, ¿no? Que hay una lucha, así que la fotografía sirve para esto, para mostrar que todo es un proceso. La historia. Claro, y además, o sea, que hay mucha gente que empezó hace muchos años y que realmente ver todo este triunfo, pero no es de ahora, es de mucho tiempo, ¿no? Es un tema, bueno, hablando de los siluetazos. Mira. Viste que es los 80 y hoy, ¿no? O sea, a mí esta muestra me encanta porque me parece que tiene mucha
No, O sea, es el proceso histórico, ¿no? Que me parece. esta muestra, además de abarcar lo temático, que es una cosa muy profunda y de fondo, estéticamente, cómo queda Sí. bien Sí. presente entre el blanco y negro y el color, las distintas Sí. épocas. Y además, bueno, acá Mira. se ve cómo repito escenas, ¿no? Porque esto lo encontré, no es que la serie igual, esta es Claro, del sí, sí, sí. 84 y esta es del 2017 cuando desapareció Impresionante. Santiago Maldonado. Y voy a terminar con esta serie que son más, pero esto de luchas, conquistas y asuntos pendientes, esta es una conquista, ¿no? Esta se la saqué un jueves, las rondas, Adelia Giovanola. Acá cuando anunciaron que habían identificado a su nieto y acá con su nieto. Ah, no. Entonces esto es un proceso, ¿no? Esta es nuestra historia, en algunas cosas Claro. hemos hecho bien Sí, y hemos tenido, no es que hemos hecho bien, yo creo que hemos luchado todo bien, en algunas hemos tenido más de alguna éxito que en manera, otros. claro. Este es un tema que lo de las abuelas, a pesar de que faltan tantos para Sí, identificar, es un tema que hemos podido Sí. atravesar todas las resistencias y es una prueba contundente de lo Sí, que han sí. hecho, ¿no? Más contundente que esto no hay, me parece. No, bueno, la fotografía nos mostraste que refleja un momento único e irrepetible de la Sí. vida. Sí. Y se me ocurre preguntarte, ¿qué es lo que vuelve trascendente a una fotografía? La trascendencia la da las emociones que transmite, ¿no? El hecho, esto de conmoverte cuando lo estás viendo y lo que cuenta. Esto de que, o sea, cuando yo ya no esté y alguien esté haciendo una investigación y encuentre una de estas fotos en un archivo y que le sirva para contar la historia, alguna parte de la historia, eso es lo trascendente de este archivo. De mi archivo y el de tantos. Lo que pasa es que la mayoría de los archivos quedaron en manos de los medios. Ah. Entonces los fotógrafos no pueden hacer. Yo lo puedo hacer porque yo protegí mi archivo siempre, nunca entregué los negativos, porque no trabajé tampoco en medios grandes, porque si trabajas para un diario, tenés, Claro. el diario es el Es el dueño dueño de las la fotos. imagen. Pero coincido con que es una barbaridad que los fotógrafos no tengan sus fotos, porque tendríamos muchísima más historia para contar.